Llamamos Reyes Magos de Oriente a los magos que, según la tradición cristiana, acudieron desde distintos lugares de Oriente a honrar a Jesús y entregarle regalos de gran riqueza simbólica como el oro, el incienso y la mirra. Sin embargo, una cosa es la tradición y otra muy diferente son los hechos históricos. Vamos a tratar de arrojar algo de luz a este misterio con el historiador Fernando Paz. Fernando, bienvenido. Muy buenas noches, Javier. En el Evangelio, según San Mateo, no se especifica que fuesen 3 Reyes Magos, ni tampoco el lugar de procedencia, ¿no? Se habla de Oriente, pero en aquella época Oriente era otra cosa distinta, ¿no? Lo que entendemos hoy por Oriente. Bueno, en cuanto al número, nada, es una cosa que se ha ido imponiendo con el tiempo, básicamente porque llevaban 3 tipos de presente, oro, incienso y mirra, y entonces, bueno, pues se supuso que cada uno llevaba uno de esos elementos, ¿no? Pero no se sabe en absoluto que sean 3, ni se tiene constancia de ningún número en concreto. De hecho, las iglesias orientales llegaban a creer que eran hasta 12 los Reyes Magos. Había una tradición de que eran 12 Reyes Magos. Así que, bueno, lo de los 3 Reyes Magos es una recreación que se establece en torno al siglo VI, en la representación que hay en una iglesia en Rávena, en donde aparecen los 3 Reyes Magos, y ahí más o menos quedó fijado. Por cierto, que en esa representación ninguno de los 3 es negro, o sea que son 3 Reyes Magos. ¿Y por qué viene entonces lo del rey Baltasar que sea negro? Bueno, es posterior, porque se ha querido con ello representar de una forma simbólica la adoración de los poderes de la tierra, digamos, ante el nacimiento de Dios, ¿no? Y se ha puesto uno negro para hacerle proceder del tercer continente, ¿no? De África. Se supone que serían Europa, Asia y África, los 3 continentes entonces que podían estar allí representados. En cualquier caso, el carácter real, digamos, de los magos es un carácter que tampoco aparece por ninguna parte, que fueran reyes. Y que fueran magos hay que tomarlo de una forma muy, entre comillas, con muchas precauciones. Eran magos, pero no en el sentido que hoy entendemos como magos, ¿no? De hechiceros, de ilusionistas, o en fin, que hicieran magia, sino que mago es una palabra procedente del persa y que significa sacerdote. Y en ese sentido, pues los que fueron a adorar a Jesús eran sacerdotes, lo cual además, procedentes de Oriente, como bien dices, lo cual además tiene mucho que ver con el hecho de que siguieran una estrella. No se dice que fueron cometas, sino una estrella, porque las religiones de tipo iranio y las religiones también babilonias, caldeas, etcétera, eran religiones que tenían, como otras, no eran las únicas, pero en este caso sí se cumplía ese hecho, que tenían un carácter muy astrológico. Y de hecho en los templos mesopotámicos, ¿no? Los zigurats, esas especies de pirámides escalonadas, ¿no? Donde se celebraba el culto, estaban rematados habitualmente por un observatorio astronómico, ¿no? Era lo que te iba a preguntar, o sea, ¿exclusivamente conocen del nacimiento de Jesús por la estrella? Según se nos dice, es así. Es una estrella la que les indica, de acuerdo a sus creencias y conocimientos... Y les orienta hasta Belén. Claro, que tienen que llegar a un sitio y efectivamente siguen la estrella y llegan hasta, bueno, primero hasta el palacio del rey Herodes, donde le preguntan con una cierta ingenuidad a Herodes, y Herodes, que es un personaje taimado y malvado donde los haya, les dice que le avisen cuando encuentren a ese niño recién nacido, porque él también quiere irle a adorar. En otro sentido, claro. Sí, no estaba en ello precisamente, ¿no? Y bueno, ellos luego advertidos en un sueño, pues una vez que ya han adorado al niño y le han llevado los presentes, una vez que lo han hecho, digo, pues tienen un sueño por el cual se les avisa, esto es muy corriente en las creencias de la época, se les avisa de que no vuelvan por donde han venido, que eviten a Herodes y que se vayan sin decirle adiós, porque si no, Herodes pues va a averiguar dónde han ido a adorar al niño. Es lo que conduce a Herodes a tomar la decisión de matar a todos los niños menores de 2 años para matar al Mesías, ¿no? Fernando, hemos dicho que en los evangelios se decía que venían de Oriente, pero es un término algo ambiguo, ¿no? Una cosa poco específica. Las investigaciones históricas que se han realizado a lo largo de los siglos, ¿cuáles son entonces las más fiables? O sea, ¿desde qué puntos, países actuales, dónde situarías tú a los Reyes Magos? Países actuales. Pues con toda seguridad, dentro de lo que, en fin, dentro de que es muy especulativo, no voy a decir por tanto con toda seguridad, pero con toda probabilidad. Tendríamos que decir que seguramente Persia, o sea, Irán, e Irak. Eso es lo más probable, es que procedieran de allí. Los 3. O los que fueran. O los que fueran, los 3 o los que fueran. Lo más seguro es que procediesen de esa zona, porque eso es lo que ellos entendían por Oriente. La zona, de hecho, está al oriente, está al este de Palestina, y por tanto todo lo que procediera de allí era el este. Más allá de lo que es Irán,
hoy es Irán, bueno, hoy y entonces, pues es una palabra muy antigua también, de la antigua Persia en cualquier caso. Más allá de eso, prácticamente no había contactos con China, con la India, prácticamente a esas alturas de la historia todavía no hay unos contactos mucho menos fluidos, y por tanto lo más al oriente que conocían era el actual Irán, como digo, ese tipo de religiones, que es el zoroastrismo, por ejemplo, que se recrearon sobre la meseta irania, y también las religiones mesopotámicas, que están bastante bien conocidas en realidad, o sea, tampoco es tan misterioso, aunque sí algunos de sus cultos, que son muy peculiares y que encajaría bien en todo caso con la descripción de estos magos, como digo, sacerdotes procedentes de Oriente. ¿Es verdad que le llevaron hasta el portal de Belén oro, incienso y mirra? ¿O esto también es parte de la tradición? ¿Qué representaría en todo caso si es verdad que le llevaron oro, incienso y mirra? Bueno, si es verdad que le llevaron oro, incienso y mirra, digamos que son unos presentes de tipo alegórico, ¿no? El oro en reconocimiento, en admisión, en tributo a su condición de rey. No en vano, al final, pues en la propia cruz, a Jesús se le puso aquello de rey de los judíos, ¿no? Y esos nazarenos, rex iudeorum, rey de los judíos. Por tanto, rey, y se le preguntó durante su pasión si era rey, y Jesús dijo que rey soy, ¿no? Por tanto, lo es. En cuanto al incienso, es siempre un elemento de carácter religioso y está ligado a todo tipo de cultos de ese tipo, ¿no? De tipo religioso. Y la mirra es una especie de resina, de bálsamo, que se utilizaba en las unciones para los cadáveres. Entonces era una especie de adivinación, iba a decir de promesa, pero en fin, de adivinación de lo que iba a sucederle, de cuál iba a ser el centro de su labor, de su tarea, de su destino en definitiva, que era la muerte. Obviamente, el destino de todos es morir, pero en el caso de Jesús alcanza una dimensión absolutamente fuera de todo lo conocido y fuera incluso de la historia, en cierto modo, ¿no? Así que eran tres elementos que estaban destinados, digamos, a representar todo aquello que Cristo era. Obviamente, todo hace indicar que eran elementos de tipo alegórico, ¿no? La beata Catalina de Emmerich, en una de sus visiones, dice que ve cómo llegan los Reyes Magos a adorar a Jesús, al niño Jesús. ¿Qué hay de todo esto? Sí, efectivamente. Habla en uno de los pasajes de sus visiones, habla de esto. Y no solamente de eso, sino que hay una idea muy seductora, yo creo, muy interesante, y es que Jesús, más adelante, cuando ya es adulto, irá también a conocer a los Reyes Magos. Muchos años después, a aquellos que fueron a adorarle a él, ¿no? Hay muchas historias y muchas leyendas, digamos, en torno a los Reyes Magos. También está el cuento de la historia de un cuarto rey mago, ¿no? Y se ha especulado mucho con todo eso. Tenemos, por ejemplo, la creencia de que los restos de los Reyes Magos están en la Catedral de Colonia, porque fueron llevados allí después de haber sido encontrados por Santa Elena, y en fin, reposan en la Catedral de Colonia. Bueno, dio lugar incluso a la celebración de ferias. ¿Y cómo habrían llegado hasta allí los restos? Pues porque lo habrían llevado a partir de las cruzadas el emperador Federico Barbarroja. Entonces habría ordenado que se enviara para allá después de haber sido descubierto. Tengamos en cuenta una cosa: el lugar donde nace el cristianismo, la región donde nace el cristianismo, es una zona que se perdió para el cristianismo en el siglo VII, porque fue anegada por la marea musulmana, ¿no? Y algunas cosas ciertamente han sobrevivido, pero otras fueron completamente arrasadas, ¿no? Y no ha quedado nada o casi nada de muchas de estas cosas. Muchas iglesias, por ejemplo, las iglesias orientales, que han quedado reducidas en extremo, ¿no? Y muchas de estas reliquias, sin duda ninguna, se perdieron. Algunas, qué duda cabe, que son reliquias sobrevenidas, vamos a decir así, pero otras son reliquias que merecen más el estudio y la atención de quienes a estas cosas se dedican, porque tienen muchos visos de ser reales. Y había una tradición acerca de los restos de los Reyes Magos, como lo hay acerca de muchas cosas, y esa tradición, bueno, sobrevivió, y los supuestos despojos de los Reyes Magos por eso se encuentran hoy en Alemania. Fernando, te he preguntado antes sobre los estudios históricos acerca de los Reyes Magos. ¿Qué recomendarías a los espectadores de Intereconomía que quisieran profundizar sobre este asunto? ¿Qué bibliografía hay? ¿Cuál es la más fiable? ¿Cuáles son los libros de cabecera sobre los que tú, por ejemplo, partes para hablar de los Reyes? Pues te diré, en España hay muy poco publicado, la verdad es que hay muy poco publicado, y en general
no es un tema excesivamente tratado, es un tema muy seductor, creo yo, y es un tema en torno al cual hay muchísimas leyendas. Bibliografía en español, como digo, hay muy poquito. Se ha publicado alguna cosa, hay artículos que yo creo que pueden ser más recomendables, pero verdaderamente no hay demasiado. No obstante, bueno, en fin, se están elaborando en este momento algunos estudios, no revelaré más, pero se están elaborando algunos estudios acerca de esto. En español, ¿no? ¿Te refieres? Sí, en español. Lo que hay son muchas leyendas acerca de esto, y lo que hay son leyendas en el mejor sentido, es decir, lo que hay son muchas tradiciones. La tradición siempre refleja una verdad subyacente, una verdad que está por debajo de lo que expresa, ¿no? en palabras, y que desemboca luego en unos hechos que muchas veces transforman, y no quiero decir traicionan porque no tiene por qué ser así, pero sí transforman el origen. En España celebramos los Reyes Magos, es el único sitio, algunos países hispanoamericanos también, pero se viene haciendo desde hace no más de 170, 180 años, una cosa así, o sea, desde la primera mitad del siglo XIX. No se hacía antes, y esto también conviene dejarlo claro, pero es una fiesta que se ha encajado muy bien precisamente por aquello que en otro programa hablamos cuando relatamos el nacimiento de Jesús, y decíamos que había coincidido con esas fiestas saturnales de invierno romanas, y al poco tiempo van unos reyes, unos magos, a adorar a Jesús. Bien, pues en esas fiestas saturnales romanas lo que se hacía era un intercambio de regalos. Es decir, que todo eso encaja perfectamente, y por eso ha adquirido cuerpo la festividad de los Reyes Magos, que es una de las más bonitas del año. Fernando Paz, muchísimas gracias por participar en este programa sobre los Reyes Magos, y a todos ustedes muchísimas gracias por seguirnos en los enigmas de la Navidad.